Yo quiero que ustedes observen algo que usted y yo repetimos en la misa. ¿Se acuerda que el sacerdote le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? En la misa siempre lo recordamos. Cantamos el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros reconocemos que Cristo es el Cordero de Dios. Pero hoy vamos a analizar por qué es el Cordero y qué significa ese Cordero en la vida de nosotros. Vamos a ver qué dice San Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo, presten atención, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios. Observen algo, el Cordero de Dios, y con la ayuda de la lupa, aquí está la importancia de ese Cordero. Aquí está por qué usted y yo en la misa recibimos a ese Cordero. Este es el Cordero, dice el sacerdote. Después que ustedes cantan el Cordero de Dios, ten piedad, Cordero de Dios, ten piedad, Cordero de Dios, danos la paz. Y este es el Cordero. Este es el Cordero de Dios. Y con la ayuda de la lupa, ¿cuál es el peso de ese Cordero? ¿Por qué es tan importante ese Cordero? Repítalo. Vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahora observe lo que viene, con la lupa. El que quita el pecado del mundo. Ahí está el peso del Cordero. Otra vez, ¿el que qué? El que quita el pecado del mundo. Ahí está la razón teológica por la cual la Iglesia Católica pone en la misa a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque no hay nadie más que pueda limpiarnos y purificarnos del pecado. Solo Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Si Él fuera un Cordero, simplemente Juan hubiese dicho, ese es el Cordero, no tendría sentido. Pero si dice, este es el Cordero, el que quita el pecado del mundo, no cualquier Cordero, el de Dios, pero el que quita el pecado del mundo, es cuando ustedes y yo dejamos que brote la fe y decimos, pues yo soy un pecador, y ese es el que quita el pecado del mundo, yo lo necesito, yo lo busco, yo lo recibo, yo lo amo. Él es el que me quita el pecado del mundo. Está escrito entonces que Cristo es el Cordero de Dios. Ahora, pregunto, ese Cordero, ustedes lo van a ver como un animalito, un cordero que camina en cuatro patas y tiene lana y todo eso? No. Entonces, ¿Cristo no es el Cordero? Sí. Materialmente no es un animalito, un cordero como tal, pero espiritualmente, teológicamente, Él es el Cordero porque en el antiguo pacto se sacrificaba un cordero. En la antigua alianza, en la antigua Pascua se sacrificaba un cordero. Entonces Cristo viene a ser el Cordero. No porque sea un animal. ¿Por qué es el Cordero? Porque se sacrificó y ofreció su sangre por nosotros. Y en aquel tiempo esa sangre del Cordero no limpiaba el pecado. Solamente es como cuando usted pinta la pared con cal. Se cae la cal y sigue ahí todo el color que existía antes o el mugre que existía antes. Se cae. Mientras que con Cristo no. Él es el Cordero de Dios que quita, borra el pecado del mundo. De modo que usted y yo celebramos hoy un día especial. Cristo es el Cordero de Dios, aquel que sí quita el pecado del mundo. ¿Y qué pecado? Todo pecado. Y eso es una buena noticia. ¿Quién de ustedes no es pecador? Que no me escuchen los evangélicos porque ellos sí no tienen pecado. Estoy hablando de los católicos. ¿Quién de los católicos no es pecador? Todos. Desde el Papa para abajo. Todos. El Papa tiene que confesarse, los obispos tienen que confesarse, los curas tenemos que confesarnos, ustedes tienen que confesarse, porque todos somos pecadores. Pero tenemos la buena noticia, hay un Cordero
que se sacrificó, que derramó su sangre para el perdón de los pecados. El que quita el pecado del mundo. Miren cómo lo dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7 en adelante. Cristo es el Cordero. Ahora San Pablo va a mostrar que efectivamente Cristo es el Cordero. ¿Y qué significa eso para nosotros? Límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Él es el Cordero de la Pascua, el que se sacrificó por nosotros. Ahora, si Él ya se sacrificó por nosotros, ya derramó su sangre por nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Repítalo, Luis. Límpiense pues. ¿Qué tenemos que hacer? Límpiense. ¿Qué tenemos que hacer? Límpiense. Límpiense. Y no se refiere al cuerpo, se refiere al alma. Todos hemos ensuciado nuestra alma a causa del pecado. Pero ya está el Cordero que quita el pecado del mundo. Pues si ya está el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿qué nos queda? Limpiarnos con su sangre. Limpiarnos. Vamos a limpiarnos con su sangre. Pero ¿y cómo nos limpiamos nosotros con su sangre? Porque ciertamente Él ya derramó su sangre. Y dicen los evangélicos, ya Cristo es el Cordero, Él derramó su sangre, Él ya me limpió, por eso yo no me confieso. Ya va. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante, viene a mostrar que Cristo es el Cordero, que ya derramó su sangre por nosotros, que ya nosotros tenemos que limpiarnos del pecado con su sangre. Ya Él nos limpió. Pero yo no puedo decir, Cristo me limpió hace 2000 años con su sangre, entonces yo ya estoy limpio, no necesito confesarme y ya no necesito hacer nada. ¿Cómo me limpio? Según los protestantes, yo me limpio diciendo, la sangre de Cristo tiene poder para liberar. Ya soy salvo, aleluya, gloria al Señor. No, según la Biblia, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Él es nuestra Pascua, que fue inmolado, vamos a limpiarnos con su sangre. ¿Qué dice San Juan? ¿Cómo nos limpiamos con su sangre? Oigan. Pero si andamos en luz, estamos leyendo de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Para que ningún protestante diga, es que lo está leyendo de la Biblia de ellos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es el Cordero de Dios, derramó su sangre para limpiarnos de todo. Entonces por eso dice Pablo, bueno, si Él derramó la sangre para limpiarnos de todo pecado, den el paso, límpiense. Ahora, ¿y cómo nos limpiamos? Si Él derramó su sangre hace 2000 años, nosotros no estábamos siquiera cuando eso. Entonces, ¿cómo nos va a alcanzar esa sangre para limpiarnos y purificarnos a nosotros? Lo vamos a leer de nuevo y vamos a analizarlo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo pecado. No tengan miedo. Pecadores, no tengan miedo. Él nos limpia. Imagínense el pecado más grande, ese también lo limpia Cristo. Siga. Si decimos que no tenemos pecado, escuche, condición para limpiarnos del pecado. Lo que no debemos hacer es decir que no tenemos, porque recuerde que Jesucristo dijo, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Cristo vino a salvar ¿a quién? A los pecadores. Si usted no tiene pecado, Cristo no es tu salvador. No es tu salvador. Condición para limpiarnos del pecado. Si decimos que no tenemos pecado, esa es una condición mala. Repítanlo.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, el que dice que no tiene pecado se engaña y no puede ser limpio por la sangre de Cristo. Queremos ser limpios por la sangre de Cristo. Pero lo primero que tenemos que hacer es no hacer como los protestantes. Decir, yo no tengo pecado. Otra vez, Luis, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos, ya la sangre de Cristo no nos limpia. ¿Por qué no nos limpia? Porque no tenemos pecado. Y Él es el Cordero que se sacrificó, derramó su sangre para limpiarnos de los pecados. Y si digo que no tengo pecado, ¿para qué me voy a limpiar con la sangre de Cristo? La sangre del Cordero. Pero ojo, si yo quiero limpiarme con la sangre de Cristo, ¿cuál es el paso que tengo que dar? Y la verdad no está en nosotros. Bueno, termine entonces, repítelo de nuevo y termine. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El primer grupo, el que no se deja limpiar por la sangre de Cristo, dice yo pecado no tengo, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Ahora, los que se quieren dejar limpiar por la sangre de Cristo, levanten la mano los que quieren que la sangre del Cordero los limpie. Ponga la cámara a ver ahí si hay alguno que esté dormido. O si hay algún evangélico aquí, a lo mejor. Entonces, si decimos que, recuerde que lo están sacando en el mundo entero, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Pero ahora, los que sí queremos dejarnos limpiar por la sangre de Cristo, óiganlo. ¿Cuál es el paso para que la sangre del Cordero, que hace 2000 años fue derramada, y que dice Pablo, ya nuestra Pascua fue sacrificada, Cristo? Entonces, límpiense. ¿Cómo? Óiganlo. Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Católicos y protestantes y ateos. Pongan cuidado. Ahí viene. Primera de Juan, versículo 9. Y si confesamos... Otra vez. Si confesamos. Otra vez. Si confesamos. Otra vez. Si confesamos. Escuchen. Para que la sangre del Cordero limpie nuestra alma de todo pecado, tenemos que... Si confesamos nuestros pecados. ¿Los pecados de quién? Primero, el primer grupo es aquellos que no se dejan lavar por la sangre del Cordero porque no reconocen que tienen pecado y se engañan a sí mismos. Segundo, el segundo grupo es el que se limpia con la sangre del Cordero, pero para eso, repítalo. Si confesamos nuestros pecados. Debemos confesar nuestros pecados. Ahora ustedes entienden por qué en la Iglesia Católica nos enseñan a confesar los pecados. Porque ya Cristo, el Cordero de nuestra Pascua, fue inmolado y derramó su sangre hace 2000 años. Pero nosotros no estábamos cuando eso. Pero hay un canal de gracia que trasciende de hace 2000 años para acá y llega a nosotros a través de la confesión, donde nos limpia de todo pecado la sangre del Cordero. Repítalo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Cuando uno se humilla, cuando uno reconoce su pecado, cuando uno confiesa su pecado, Dios es fiel a su palabra para perdonar todo pecado. Pregunto, ¿el diablo quiere que usted sea perdonado de su pecado? ¿El diablo quiere que usted confiese sus pecados? Para que no sea limpio, purificado por la sangre del Cordero, que quita el pecado del mundo. Entonces ahí cuando usted y yo vamos mirando que la doctrina católica es centrada 100% en las Sagradas Escrituras. La doctrina protestante, no, por eso se le llama
protestante, no porque es un insulto, es para decir que protesta. Si Dios dijo, hay que confesar los pecados, yo protesto, no me confieso como un hombre pecador. Yo quiero el perdón de los pecados sin confesar, pero la Biblia dice que tiene que confesar los pecados. De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Entonces, estamos viendo que Cristo sí es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, pero para eso yo tengo que confesar mis pecados. Él es fiel para perdonar nuestras culpas.